Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Mesa Cuadrada. Sin duda alguna, nuestro tejido social está en crisis. El tema que trataremos esta tarde-noche nos hará cuestionarnos qué tipo de ciudadano soy. O aún más, puede ir más profunda la pregunta, ¿qué tipo de persona soy? Nuestro compromiso como ciudadanos es de suma importancia, pues garantiza el entorno en donde nos desarrollamos día a día. Para hablar de este tema está con nosotros la doctora Rosario Busquets, terapeuta familiar y conferencista, autora de un libro, le comentaba fuera de cámaras, por cierto, uno de los más vendidos ahora en una de las editoriales más importantes de nuestro país. ¿Cómo estás, Rosario? Gusto de verte. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Si los amas, edúcalos, es el nombre, es el título de este libro. Y como cada domingo nos acompaña el doctor Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, ¿cómo estás? Gusto de verte. Gustavo, gusto gracias. en verte. Y también saludo con mucho afecto al maestro Pepe Ureña. Buenas noches. Bueno, yo quisiera, yo soy Gustavo Rentería, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera en primerísimo lugar, Rosario, que nos confirmaras esa tesis, que no por vieja pierde su valor, de que infancia es destino, ¿es verdad? Wow. Sí y no. A ver, sí hay una parte muy importante en donde desde la psicología consideramos que 3 elementos básicos de la personalidad van a aumentar la proporción del tipo de garantía de vida que vamos a tener a niveles emocionales, que son afecto, aceptación y pertenencia. En el momento en el que se está construyendo la personalidad, tener garantizado que del ámbito en el que tú perteneces vas a recibir esto de manera incondicional, va a generar como raíces mucho más importantes de lo que vas a construir después. Ahora, ya existen muchas otras alternativas hoy que nos dicen que si tú no tuviste una buena base en la infancia, siempre hay posibilidades de reconstrucción y reacomodo hacia adelante, ¿no? Y ahí, bueno, entrarían en discusión muchas teorías psicológicas al respecto. Pero hoy podemos ver que se pueden hacer grandes cambios en el esquema del estilo de funcionamiento personal, a pesar de haber tenido grandes carencias en la infancia. Vamos a este reportaje que hemos preparado para ustedes. El ciudadano se forma en el seno familiar. Este es el lugar en el que aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a comunicarnos y a resolver nuestros problemas. Es nuestro ensayo y preparación para la vida adulta. Hoy enfrentamos una crisis en nuestro tejido social. El estudio titulado Estado de la Población Mundial 2014 destacó que el 60% de los 1.800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años en el mundo ni estudia ni trabaja, lo que supone que sus perspectivas de vida son sombrías y sus aportaciones al desarrollo serán limitadas, apuntó la Organización de las Naciones Unidas. La ONU señala que los países en desarrollo cuentan con una numerosa población joven que puede dar gran ímpetu a sus economías si realizan serias inversiones en su salud, economía y se protegen sus derechos. En estos momentos hay más jóvenes de entre 10 y 24 años que nunca antes en la historia de la humanidad. El individualismo y el egoísmo son factores determinantes que quiebran el tejido social de una sociedad, región o nación. Entre sus principales consecuencias se encuentra la delincuencia y la criminalidad que contaminan la convivencia de la población y a largo plazo surgen problemas económicos y sociales. Ante esta realidad, hoy México requiere de crear ciudadanos más inclusivos, participativos y empáticos, dispuestos a asumir su responsabilidad para construir un país mejor. Les recuerdo, está Rosario Busquets con nosotros, terapeuta y conferencista. Luis Carlos Ugalde. Rosario, ¿cuáles son los valores que las familias mexicanas transmiten a sus hijos? Mira, yo creo que en un contexto como el que vivimos y con todas las diferencias del tejido social en el que estamos, es bien complicado poder generar respuestas muy claras que dominen a todos los diferentes extractos. Es bien complicado. Yo te diría que en general, en función de si tu prioridad o tu preocupación principal en lo que tienes como foco de atención inicial en tu día a día es tener el suficiente ingreso para dar de comer, vas a transmitir valores aún sin quererlo
sin ser a propósito ni muy conscientes, muy distintos, porque tienen que ver con supervivencia. Y entonces, ¿qué vas a estar transmitiendo? Que lo que importa es que tú trates, no importa a qué costo, de comer. Y cuando tú le transmites a alguien que no importa a través de qué costo, lo que tienes que hacer es comer, se pierden un montón de valores. Se pierde la integridad, la honestidad, el ser cuidadoso de la integridad humana como parte del respeto a la vida, por ejemplo. Se pierde porque lo que está primero es que comas, ¿no? Y uno oye en muchos contextos incluso decir a gente, a ver, es que me robaron, pero hay una diferencia entre si me robaron el coche o si me robaron la despensa que acabo de comprar. ¿Okay? Ya de entrada existe un reconocimiento social de que si lo que te robaron es para comer, no importa si robaste. Si robaste por enojo o para hacerte más fácil la vida, entonces sí importa que robaste. Y en niveles más elevados, digamos que si me voy a dos grandes constructos que no creo que funcione así, de los pobres y los que tienen resuelta la preocupación por comer y su preocupación por ganar un nivel adquisitivo es para obtener un mejor coche o poder viajar, que cambia mucho la preocupación en el día a día, ahí creo que la parte que se transmite es una serie de valores que se vuelven convencionales, pero que son más de forma que de fondo. Por ejemplo, si estás casado o no por la religión, ¿no? Si en lugar de irte en unión libre te casaste aunque sea por lo legal, si el trabajo que tienes que adquirir va a depender más de las relaciones interpersonales que tienes y lo que importa entonces son los contactos con los que te reúnes. Y entonces me parece que los valores morales que transmite alguien que no tiene que preocuparse en la mañana por si tiene para comer porque ya hizo su despensa de todo el mes, ¿okay? A alguien que se levanta pensando que si ese día no obtiene lo necesario para comer, no come, claro. Me parece que se transmiten, aún sin proponerlo, valores muy diferentes. Ahora, los que tienen la necesidad de supervivencia efectivamente tienen que sobrevivir, no importa cómo. Así es. Yo percibo que los problemas del valor de la integridad son escasos en todas las clases socioeconómicas. Quizá en la sobrevivencia haya una cuestión de justificación moral, pero en todos lados hay una muy débil cultura de la integridad. A mí siempre me ha llamado la atención porque un país tan religioso puede tener tan poca integridad. Ok, a ver, el problema es, otra vez, creo, un problema de formato más que de construcción profunda. Si tú a este país religioso le pides en algún momento, al nivel que sea, con el nivel de educación que sea, que te argumente sus creencias religiosas, en muy poquito llegaste a la base. No hay profundidad, no hay elaboración del constructo. A todos los niveles, alguien muy religioso te va a contestar porque eso es pecado, porque eso no lo permite la religión que esté profesando, pero no te va a saber dar elementos construidos de la revisión que hizo en un pensamiento más crítico de por qué esa creencia está basada dentro del constructo religioso en elementos específicos. Y yo creo que eso nos lleva más bien a un tema que para mí es plataforma, que es la educación del criterio. ¿Okay? Con frecuencia, cuando yo hablo con los papás, escucho que pudieron haber tenido la posibilidad de darle a sus hijos niveles de preparación en escuela privada, por ejemplo, a diferencia de cuando no tienes el acceso y entonces tu opción es la escuela pública. Hablo con ambos y lo que oigo es, quiero que tenga mi hijo en la escuela privada mejores maestros, mejores instalaciones, mejores equipos. Pero a la hora que cuestionas el criterio bajo el cual ese chico tendría que haber tomado una decisión distinta del niño que estudió en una escuela que no es de paga, te topas con que el criterio no es diferente. ¿Okay? No hay formato de criterio. Hay mayor conocimiento de quien le dio la clase sobre elementos de su vida a los que tiene más acceso. Tiene más amplio el territorio en lo horizontal,
pero no en términos de profundidad o de espíritu crítico. Rosario, voy a poner unos avisos y regresamos para seguir platicando con el maestro Ureña, el doctor Luis Carlos Ugalde. No se pierda esta charla que promete ser todavía muy, muy interesante con Rosario Busquets, terapeuta y conferencista. Atención, si hay escuela para papás. Antes decíamos que no, si hay escuela para papás. Ahora ya. Prohibido cambiarle, volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros. Gracias a nombre de mis compañeros, su sintonía. Yo quisiera que redondearas esta respuesta que era muy, muy interesante, Rosario. A ver, yo necesito tener una buena educación en dos sentidos. Primero, en términos de información que me permita ampliar como la base frente a la cual estoy parado, ¿no? Entre más tenga una tapada como caballito, ¿no? Menos visión tengo, por lo tanto alcanzo a ver menos. Y necesito una educación en términos de lo que nos permite la interacción social, todo lo que tiene que ver con los modales. Sin embargo, cuando algo que está planeado no sale bien, voy a tener que echar mano de mi criterio porque lo que yo tenía pensado que iba a suceder no se dio. Por lo tanto, voy a tener que tomar una decisión cuando las cosas no salen como estaban programadas. Y ahí lo que aparece es mi capacidad de juicio llevándome a, de manera espontánea, porque esto me agarró desprevenida, ¿no? Aquello que yo esperaba que pasara me agarra desprevenido, por lo tanto tengo que tomar una decisión. En el momento en que tengo que tomar una decisión, lo que de base me va a ayudar a tomar esa decisión es el criterio. Entonces, cada vez que la educación se queda solo a niveles de conocimiento adquirido, transmitido, de generación en generación, y me enseñaron modales, y la situación no resulta como yo la tenía planeada, la falta de criterio me hace cometer torpezas y errores que evidencian que yo solamente me sabía lo que me enseñaron en un formato de ABC. Me lo cambiaron y entonces aparece, yo les digo mucho que los típicos errores que vemos constantemente en decisiones públicas, privadas, en la calle, a la hora que se presenta una manifestación, y me toma por sorpresa. ¿Cómo voy a decidir? Depende de qué tan elaborada estaba el conocimiento que me dieron en mi proceso educativo. Si no lo tengo, voy a meter todas las patas del planeta. ¿Okay? Entonces, esa parte del criterio es la que me parece que es el hueco más importante que tenemos en términos del funcionamiento cotidiano. Oiga, la mexicana es una sociedad materialista, ¿y esto cuánto afecta el tejido social, la convivencia? Yo creo que nos vuelve personas de doble dirección. O sea, yo digo mucho, no sé si es algo que sea específicamente de los mexicanos, pero sí es algo que creo que noto mucho en las escuelas cuando voy a dar conferencias, en el consultorio, cuando hablo en lo privado con papás. Y tenemos un camino paralelo. No quisiera decir necesariamente que de doble moral, pero creo que un camino paralelo. Tenemos el proceso de pensamiento en relación a la teoría de los valores, ¿okay? Y tenemos el camino alternativo de la práctica de los valores. Si yo tuviera que sacar conclusiones de cuáles son los valores de los mexicanos por la manera en la que actuamos, me queda claro que no serían lo que los mexicanos decimos que tenemos como valores. Por ejemplo, uno de los argumentos más importantes que se hacen en procesos educativos desde el trabajo que yo hago es: tu valor moral puede ser la verdad, la honestidad, la integridad, la solidaridad. Sin embargo, a la hora que actúas en el individualismo de lo que yo necesito resolver, yo no te vi ni la integridad, ni el valor de la verdad, ni la honestidad. Vamos en caminos alternativos. ¿Okay? Entonces, creo que los mexicanos en ese sentido tenemos un error frecuente en relación a ser alguien en la teoría y alguien en la práctica. ¿Okay? El papá que le está enseñando al niño que respete turno, que se espere a que el hermano termine para usar entonces él la televisión o ver el programa que quiere, es el mismo papá que se te mete y no respeta la fila en el tráfico. El mismo. ¿Okay? Que le está enseñando en teoría al hijo una cosa, pero que en la práctica
va a ejecutar las cosas de manera directa. Y ahí otra vez vuelvo a meter para mí el error básico del criterio. ¿Okay? ¿Qué criterio aplico cuando se trata de la experiencia mía y qué criterio aplico cuando se trata de los demás? ¿Okay? Este programa es un programa sobre política y democracia. Yo lo sé. Y una de las cosas que siempre yo me he preguntado es que tenemos una sociedad con muy pocos valores cívicos. Ajá. Y tenemos una democracia sin demócratas. Y esto es un problema histórico, esto es una experiencia cultural, familiar. Y este es, yo creo que el principal reto y riesgo. Con frecuencia los ciudadanos se quejan de los políticos sin decir que el problema original es de los ciudadanos con pocos valores cívicos. Y quisiera pasar al tema del tejido social, un concepto que se maneja mucho y que yo creo que la violencia que estamos viviendo solamente está empeorando la calidad cívica de los mexicanos. ¿Podrías platicarnos de esto? Ok. Como tejido social, desde el enfoque de la psicología, es la forma en la que vas pasando, ya sea del núcleo básico del individuo y cómo se va en su configuración social haciendo más complejo, ¿no? En el concepto típico es la persona viviendo en una relación de pareja, posteriormente en un núcleo de familia, ¿no? Y después en una comunidad, en una ciudad, en el país. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde donde yo lo entendería, estaríamos un poco como en esferas que se van moviendo. Si lo pongo como lo acabo de describir, es en términos horizontales, pero por el otro lado tenemos el constructo que más afecta, es la parte económica y la parte de educación en términos de cultura, ¿no? Que se van como entrelazando todo el tiempo. ¿Qué es lo que va sucediendo? Se han ido modificando los esquemas de interacción horizontal. Esto es, las parejas cada vez se han vuelto no solamente una pareja a lo largo de la vida, sino que empiezan a haber 2 y hasta 3 y bueno, de todo, cantidad de parejas a lo largo del ciclo vital de la familia. Y eso va reconfigurando la manera en la que la familia se estructura desde el inicio. Entonces hoy tenemos familias de todo tipo. La familia que le llamamos convencional, ¿no? La familia que frente a una separación vuelve a reconstituirse. Si solamente tuvieron hijos una de las partes y la otra nada más llega y se agrega y luego tienen los suyos, o si llega con hijos y luego tienen los mutuos, ¿no? Y entonces lo que yo les decía hace rato del afecto, aceptación y pertenencia se va reestructurando porque se van teniendo que reacomodar. Después metes a esa familia dentro de una cierta colonia que te estipula cierta forma de vida que está categorizada con cierto nivel económico y cierta clasificación en función de cómo actúa, y así nos vamos como sucesivamente. Pero además tienes toda la historia de dónde viene cada una de esas familias en su antecedente y con qué ideas viene generada, ¿no? Cada vez que educan hijos una pareja, te dicen, bueno, es que yo, ¿no? el esposo, es que yo vengo de una familia en donde el nivel socioeconómico de mi casa venía de tal y nos hemos superado. Y la otra, no, yo al revés, vengo para abajo, ¿no? Pero ¿cómo crees que la violencia está afectando el tejido social en México? Yo creo que mucho, pero yo no creo que la violencia apareció sola y está viniendo a afectar el tejido. Yo creo que es al revés. Vamos generando y acumulando mayores niveles de estrés, de malestar, que va generando mucha frustración. Los esquemas familiares no funcionan consolidando esto, ni modelan los adultos de cada familia, modelan de buena manera cómo se maneja esa frustración y ese estrés, y por lo tanto empiezan ellos a modelar. Porque a mí me queda claro mucho una propaganda que se hizo hace mucho tiempo, que ya ni recuerdo a raíz de que salió, pero en todos los puestos de periódicos había un letrerito bien básico que decía: todo delito empezó con una indisciplina menor, ¿ok? Nadie llegó a matarte. Primero se voló el cambio en su casa, ¿no? Después se atrevió a quitarle al vecino, después te mató para robarte lo que tenía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando hoy me dicen, bueno, es que se genera la violencia, ok, ¿cómo le hablaba a cada uno de esos personajes en su casa sus papás cuando se enojaban con ellos? Porque cuando un papá llega a decirte, es que cómo puede ser, que no piensas, que te pasa, no has acabado. Bueno, pues yo nada más pienso
Si ese es el estilo de vida en el que funcionas en casa y te vas a ir familiarizando a él, lo único que vas a hacer es ir escalando, porque nada se queda en poquito. Nada. Si se vuelve una forma de vida, escala. A mí no me parece que la violencia llegó y se instituyó de la nada. Me parece que hemos ido creciendo hasta que la aparición de las manifestaciones hoy ya llegó a un punto en el que le llamamos violencia y nos espantamos. No se vaya, estamos platicando con Rosario Busquets, Ureña, y el doctor Ugalde. Quédese con nosotros. Prohibido cambiarle. Volvemos, es muy rápido. Nuestra invitada de esta noche, Rosario Busquets, es una conferencista muy conocida, sobre todo en el ámbito de los padres de familia. Y sé que hablas mucho de poner límites. ¿Podrías decirnos hasta cuándo? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo saberlo cuando estamos en un momento de crisis con los hijos? A ver, justo que me hagas referencia a la crisis con los hijos es lo que me lleva a contestarte que la crisis se genera porque los límites no se ponen a tiempo. Y eso sí es un rasgo cultural nuestro. Somos una sociedad que pone el límite para no sentirse malo, pone el límite hasta que lo puede justificar porque ya te pasaste de la raya, porque ya te toleré mucho. Cuando la realidad es que la idea del límite es que frente a algo que está establecido, cuando lo rompes, el límite se tiene que ejercer porque eso disminuye en un porcentaje altísimo la repetición de un comportamiento que no querríamos. ¿Okay? Y este es un país en el que, en todos los niveles, desde la casa hasta los niveles macros, el límite no se tiene que poner. Hay que esperarse, hay que dar espacio, hay que darle oportunidad al otro. Y la realidad es que mientras no se genera un malestar como consecuencia de una decisión que tomaste, no vas a cambiar esa decisión. Por lo tanto, no poner el límite invita a la repetición del mal comportamiento o del comportamiento que no es esperado. Es decir, poner límites para que no suceda la crisis. Así es. De hecho, el límite se pone a la primera de cambio, porque el límite tiene una intención, decirte a ti que la consecuencia de tus actos se derivó de tu acto. No de que yo tengo que tomar control para decirte a ti lo que se tiene que hacer. Se deriva de ti, de manera tal que la consecuencia se vuelve lo natural ante lo que sucedió. ¿Ok? Y aquí todos posponemos. El papá no quiere ser mala onda, quiere darle segundas oportunidades al hijo. Y siempre que un comportamiento inadecuado queda impune, se repite y escala porque la persona se empodera. ¿Okay? Entonces, la línea de lo que tenemos que hacer es actuar a tiempo, actuar a tiempo. Una de las causas de la violencia es un permiso para irse violentando en los diferentes niveles, ¿okay? Hasta que llega a grados en donde decimos, no, espérame, es que esto ya es intolerable, ¿no? Bueno, ¿por qué llegamos aquí? Platícanos de la felicidad. Yo veo los estudios de bienestar subjetivo, felicidad, y siempre a México le va bien. De hecho, parece que hoy México es más feliz que hace 30 años. Y sin embargo, dices que el tejido social se está deteriorando. A mí me parece un contrasentido, pero también me parece dudoso decir que los mexicanos son tontos y que cuando les preguntan qué tan satisfecho estás con tu vida, y es la misma pregunta en todo el mundo, los mexicanos dicen, 8 de cada 10 mexicanos dicen que están bien. Platícanos de eso. Ok. Voy a partir de un elemento de proceso de cómo funcionamos las personas. Todo aquello que nos gusta empieza siendo excitante, ¿okay? Emocionante, te despiertas en la mañana, no te cuesta trabajo hacerlo, no te das cuenta que generaste esfuerzo para hacerlo, porque se genera una emoción natural. Sin embargo, no hay actividad humana que si se repite lo suficiente, no pierda lo excitante y se vuelva cotidiana. No la hay. ¿Okay? En ese sentido, el dolor también se acomoda igual. Algo que empezó siendo molesto y doloroso, si se repite lo suficiente, se pasa a volver cotidiano.
¿Qué sucede? A los 6 meses tú a un niño le da gripa y lo llevas al pediatra. A los 3 años dices nada más que no se moje, que no pise sin zapatos y que no salga al aire. A los 8 le dices si no te da temperatura, si sí te da temperatura voy por ti a la escuela, pero si no, vete a la escuela. A los 15, pues aunque tengas temperatura tienes que pasar el examen de mañana. Y a los 40 te dicen que qué suertudo eres porque no te dio una gripa tan dura. Están dando bastante fuerte. ¿Qué pasó? El proceso educativo es un proceso en el que vamos incorporando mayores niveles de malestar sin que ese malestar disrumpa mi funcionamiento cotidiano. Bueno, pero eso explicaría por qué aprendemos a contener las malas rachas, pero no explicaría que también hay una parte que nos hace ser felices, ¿no? Sí, porque en el momento en el que algo que se repite, que te gusta y que es excitante, se acabó volviendo cotidiano, te acostumbras a funcionar, integras ese malestar y dejas de percibirlo. De hecho, en psicología hay un término bien claro. Se considera crisis cuando algo que estás viviendo está en los primeros 3 meses de duración. Después de los 3 meses, la reacción de la estructura psicológica se acostumbra y puede empezarse a volver forma de vida. Y ya no lo consideras crisis. Bueno, pero danos un mensaje positivo. Dinos qué es lo que... Ya entendimos por qué... Te acomodas frente al malestar. Este es un amortiguador de las cosas malas. Totalmente. Pero ¿qué son las cosas virtuosas que tenemos en nuestros valores que nos hacen disfrutar más la vida comparativamente a otras sociedades? Porque yo también supongo que hay cosas virtuosas en nuestra forma de ser. A ver, yo creo que disfrutamos en lo cotidiano de lo que nos permite en el día a día tener un buen momentito. Por ejemplo, acabo disfrutando el cafecito que me tomé, el programa que vi en la tele, el rato en el que estuve jugando no sé cuánto, el que llegó y vi a la comadre de enfrente y me estuvo contando un chisme sabrosísimo. Cuando vives inmerso en mayores niveles de malestar de los que tendrían que ser los razonables para tener una buena calidad de vida, aprendes a disfrutar a momentitos que se llaman de fuga o de escape, situaciones cotidianas agradables. Y entonces entras en estados de confort, que no serían los deseables. Y por lo tanto, solemos relatar que sociedades como la nuestra puede ser en porcentajes muy grandes mediocre. ¿Por qué? Porque sus niveles de aspiraciones de disfrute se vuelven el momento presente, ¿no? Y entonces una de las características típicas es: hoy tengo dinero, hoy me lo gasto, no sé si para mañana tenga. Porque si quiero generar un proyecto de vida hacia futuro, acabo entrando en un grado de pesimismo espantoso, porque para que logre pasar a otro nivel de funcionamiento de vida que me dé algo más estable, está complicadísimo. Así es que si hoy tengo 200 pesos me voy al cine, me da lo mismo. Y disfruto el cine muchísimo, porque tengo una fuga interna de necesidad para compensar la forma en la que estoy viviendo. Pepe Orella. Estamos hablando a nivel individual y familiar. Sí. Llevado esto a la sociedad, ¿nos hemos acostumbrado a la violencia, a las condiciones de inestabilidad social? Sin duda, desde el enfoque que acabo de plantear. ¿Perdimos el sorprendimiento? Sin duda. ¿Te acuerdas que yo cuando oía las primeras noticias, cuando empezó la dichosa guerra contra el narco, y las primeras veces que eran 5 muertos, 7 muertos, bueno, yo me acuerdo que yo andaba estrujada todo el día. Hoy tuvieron que desaparecer 43 para que volvamos a entrar en un grado en el que nos movamos. Ya la noticia de que todos los días escuchamos muertes se vuelve parte de lo cotidiano porque la estructura mental de las personas no está capacitada para poder vivir todo el tiempo en este nivel de zozobra en el que hoy pudimos volver a entrar, dado lo que está pasando en este momento en el país. Pero es entrar en una crisis dentro de la crisis. ¿Sí me explico? Entonces vamos tolerando, vamos dejando pasar, vamos solapando, y entonces lo que sí se genera es un mecanismo de protección en nuestra mente que nos lleva al individualismo. Y entonces yo me preocupo por mí y te dejo de ver a ti, porque no puedo estarte viendo y conmoviéndome todo el tiempo por lo que te pasa, porque no lo tolero. Y ahí es donde digo que las crisis en la estructura psicológica duran 3 meses. Después de eso es estilo de vida. Y hoy para muchos de nosotros es estilo de vida. Aunque a nivel consciente no queramos estar perdiendo sensibilidad, ya no ocupa el mismo nivel de conflicto, ni de conmoción, ni de empatía, estar oyendo una noticia que todos los días se vuelve una repetición de la misma noticia. Rosario, en un minuto, ¿podrías decirnos de qué habla este libro que, insisto, está en primeros niveles de venta en las editoriales? Bueno,
parte de lo que habla y de mi planteamiento es, no podemos seguir siendo tolerantes frente a la idea de que el amor que se le tiene a los hijos me lleva a consentirlo, cuando lo que necesito es enseñarle las habilidades para que aprenda a funcionar 60 años de vida adulta, porque hoy hemos ganado muchísimo promedio de vida, y en esos 60 años de vida adulta vamos a tener que vivir con lo cotidiano y con la necesidad del compromiso en valores morales que llevan a buscar el bien común en lugar de mi excitación personal y mi satisfacción personal, la responsabilidad social en lugar de solamente lo que a mí me gusta. Recuérdenos el nombre del libro, el título de este texto. El libro se llama Si lo amas, edúcalo. Editorial. Urano. Muy bien. Gracias, Rosario. Es un Muchas honor gracias haberte charlado contigo. Es un honor haberte invitado también, porque estamos seguros que difundimos algo muy, muy interesante para nuestro auditorio. Gusto saludarte. Gracias. Buenas noches. Luis Carlos Ugalde. Gracias. Gracias. Pepe Ureña, gusto en saludarte. Gracias a usted por su sintonía. Le quiero invitar a que nos encontremos aquí en esta mesa cuadrada en la próxima emisión. Que descanse. Buenas tardes, noches.